Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Revuelo entre los políticos ocasionó las declaraciones de la candidata presidencial de Libre, Rixi Moncada, quien pidió la renuncia de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Cosette López. Declararse incapaz es una vergüenza. Declararse incapaz solo indica que ellos son los responsables de lo que ocurrió el domingo 9 de marzo. El que no puede organizar un departamento de cartografía, el que dice que no tiene empleados porque todos tienen miedo, el que dice que no puede llevar adelante y organizar las elecciones porque están perseguidos. O sea, es una declaratoria, una autodeclaratoria de incapacidad, que dejen el cargo. Quien no tiene capacidad para dirigir un proceso electoral, y les estoy hablando con convicción, pues, pero además con ejemplo. Nosotros dirigimos el proceso electoral 2021 con pandemia. En el proceso electoral 2021, al menos 10 personas empleadas del Consejo Nacional Electoral en el área administrativa, en el área operativa y en el área militar perdieron la vida. Incluso el oficial militar enlace con el Consejo Nacional Electoral perdió la vida por el COVID. Todo nuestro personal en 2021, todo nuestro personal corrió riesgo, como lo corrió todo el pueblo hondureño, pero jamás intentamos siquiera un mensaje que tenga que ver con dictaduras, que tenga que ver con violencia, con antidemocracia y mucho menos con incapacidad para llevar adelante las elecciones. A confesión de parte, relevo de prueba, ella ha dicho que es incapaz de seguir las elecciones, es responsable de lo que ocurrió el domingo 9, que deje de andar buscando culpables, ahí están ellos, entre ellos que se hagan la investigación y ahí va a resultar el culpable, ¿verdad? Ese cuento el pueblo ya no se lo traga, van a haber elecciones. De inmediato la oposición rechazó las aseveraciones de Moncada y cerraron filas en torno a las consejeras López y Hall, a quienes aseguran Libre las tiene entre cejas para separarlas de sus cargos, por lo que le responden a la presidenciable y secretaria de Defensa de la siguiente forma. Cuando no tiene catadura moral para exigir la renuncia de nadie, absolutamente nadie, porque ella debe de predicar por el ejemplo. Entonces el comal le dijo a la olla, ¿verdad? En este sentido es una ridiculez y la hipocresía política. Ahora, el segundo escenario, que sí es el que preocupa, es la crisis que genera la ministra de Defensa ante estas acusaciones o estas peticiones, dicho sea de paso. ¿Por qué? Porque lo que está poniendo otra vez nuevamente en la palestra pública es el escenario del debilitamiento institucional. ¿Para qué? Para que estos puedan sustituirse a través de los suplentes que responden a los intereses de Libertad y Refundación, y el vocal, o sea, su ahijado, su pupilo, tome las riendas de la presidencia del Consejo Nacional Electoral para presidir las elecciones generales. En el oficialismo señalan que el pasado 9 de marzo quedó evidenciada la incapacidad de parte del bipartidismo para dirigir el proceso electoral y que le harían un favor al país que se hicieran a un lado para que esos cargos sean ocupados por personas que sí tengan la experiencia de gestionar unas elecciones importantes. Bueno, es que lo que dijo la presidenta del Consejo Nacional Electoral es una muestra de incapacidad de llevar a cabo y conducir, organizar, conducir y ejecutar las elecciones generales, porque las declaraciones que ella da es una declaración de lamento, pues, y ella es la presidenta del Consejo, que tiene todos los recursos y no los tiene de tener, los tiene lo fundamental que se le asignó, que es el recurso económico. Entonces, cuando ella da eso, pareciera más bien que está esperando que no hayan elecciones generales, y eso es lo que al pueblo le preocupa,
No es que no hayan cartógrafos, no, pero le preocupa que no haya elecciones generales. Este pueblo quiere elecciones generales el 30 de noviembre y ahí está la preocupación de las declaraciones de ella. Por su parte, el candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, señaló que Rixi Moncada está pegando manotadas de ahogado y le expresa que no existe nada que los haga retroceder. Si tocan a Cosette y Ana Paola Hall, Honduras entera se va a levantar, escribió. Entre tanto, analistas ven con preocupación que Libre y el bipartidismo se mantengan en estas posturas de crear crisis donde no existe, pero señalan que esto es solo el comienzo y que a medida se acerque la bautizada como madre de las batallas, la confrontación entre liberales, cachurecos y el poder popular no traerá nada bueno al país, como lo han hecho desde 1982 hasta el actual 2025. Bien, buenos días, gracias por estar acá. Vamos a hablar de política, posiciones encontradas han generado las declaraciones de la candidata presidencial de Libre, quien ha solicitado la renuncia de la abogada José López de la presidencia del Consejo Nacional Electoral. Saludo a don Kilbert. Buenos días, Kilbert Berzán. Muy buenos días, Raúl. Enorme placer para mí estar contigo, con el pueblo hondureño, con los compañeros panelistas, con Gerardo, con Yossi. Enorme placer, listo para poder dialogar sobre estas posiciones, encontradas obviamente, pero que al final del día espero que sea un debate interesante para el pueblo hondureño. Bien, gracias don Yossi Toscano, candidato del Partido Liberal de Honduras al Congreso Nacional. Raúl, buenos días, muchas gracias por la invitación a este bonito espacio para que el pueblo hondureño pueda escuchar y conversar junto a nosotros. Buenos días también a los demás compañeros panelistas y sobre todo al pueblo hondureño que sabemos que está pendiente de este programa. Gracias, también aquí está el vicecanciller, don Gerardo Torres, vicecanciller. Saludos Raúl, buenos días, saludos a toda la gente que nos mira por la señal de Canal 11, saludos a Kilbert, a Yossi, a toda la gente que sigue este debate y a toda la gente que está pendiente del desarrollo de la política en nuestro país. Gracias. Kilbert, ¿por qué tanto revuelo el comentario hecho por la candidata presidencial Rixi Moncada? Bueno, no es un tema de revuelo, Raúl, en el sentido de que... Sí es. Está revuelta la gente, entonces es de revuelo. Está bien, te la acepto. Está bien, la palabra revuelo. ¿De quién viene? Yo creo que no es solamente el mensaje, es quien lo emite, en este caso particular, y con la catadura moral que tiene o no para poder emitir un comentario sobre este. Creo que primero hay que retrotraerse a lo que ocurrió el pasado 9 de marzo, todos lo vimos, el pueblo hondureño lo vivió en carne propia, el pueblo hondureño actuó patrióticamente y se sostuvo en las filas para poder votar, pese a que las urnas llegaron a las 9, 10 de la noche, la gente estuvo hasta altas horas de la madrugada ejerciendo su sufragio en una actitud patriótica. Y el pueblo hondureño empezó a preguntar qué fue lo que pasó y durante el día vimos a dos consejeras valientes salir públicamente a denunciar lo que estaba ocurriendo y no solamente a denunciar, sino que a tomar acciones concretas, como por ejemplo el salvar las urnas, prácticamente enviar a personal civil del Consejo Nacional Electoral literal a cruzar vehículos a los autobuses que estaban haciendo turismo prácticamente aquí en la capital. Hablo de la capital porque es lo que más conozco. Todos los hondureños vimos a los autobuses parqueados en la colonia El Hogar, todos los hondureños vimos los autobuses parqueados en la colonia Las Palmas y nos preguntábamos por qué no llegaba el material electoral. Luego de eso vimos cómo se fue desencadenando una serie de situaciones ese mismo día de las elecciones que terminaron con una frase, creo que queda ya para la historia en la política hondureña, que da la consejera Ana Paola Hall, que dice que los civiles, que ellas, hablando de Cosette y de ella, hicieron lo que los militares no pudieron hacer. En una hora lo hicieron, ellas dos. O sea, habían dos mujeres luchando porque hubiera democracia en el país, luchando porque hubieran finalmente elecciones. Ahora, ¿qué viene después? La contranarrativa del poder, del oficialismo, de los que manejan las instituciones del Estado hoy en día, que es Libertad y Refundación, queriendo culpar directamente a las dos consejeras diciendo que son ellas las responsables. ¿Qué pasa en esta audiencia de una comisión
digamos, una comisión de esas de chiste que solamente pueden inventarse en un Congreso manejado por un espurio ilegal como Luis Redondo, en el Congreso Nacional, donde forma una comisión prácticamente conformada entre buenos amigos, prácticamente sin ningún tipo de representación válida del Partido Liberal, que incluso fue desautorizado por su autoridad central, el Central Ejecutivo, y con una sola representación del Partido Nacional, que también tomó la decisión, obviamente al ser una comisión conformada de forma desigual, a no presentarse ni siquiera ese día de la comparecencia de Cosette López y de Ana Paola Hall. Lo que hace Cosette ese día es decir y hablar no de que no van a haber elecciones, no de que no habrán elecciones. Ella habla de un tema puntual y dice una palabra, y dice la palabra condiciones. Que no van a haber elecciones es muy diferente a que no hayan condiciones para que no puedan haber elecciones. Ahora, ¿cuáles son las condiciones a las que se hace referencia por parte de la presidenta del CNE, Cosette López? Sencillo, el pueblo hondureño está viendo claramente el acoso prácticamente diario a la que son sometidas Ana Paola Hall y Cosette López en el Consejo Nacional Electoral. Hemos visto solicitudes del Ministerio Público que llegan prácticamente a diario diciéndole tienen 3 horas para contestar. Vemos obviamente un impacto en los que laboran en el Consejo Nacional Electoral, que hoy por hoy está prácticamente no en una parálisis, pero cuasi parálisis, porque la gente no quiere firmar, no quiere trabajar, porque automáticamente viene el Ministerio Público y hay una sensación de que hay una sombra alrededor del CNE, que es el Ministerio Público, instrumentalizado y que solamente hace caso a un consejero. Y esto es muy importante. Cosette López, por ejemplo, en los momentos que se estaba llevando a cabo en el Centro Logístico Electoral, los recuentos especiales, envió solicitud formal al Ministerio Público para que enviara representantes para que pudieran observar el proceso. La respuesta del Ministerio Público fue que no tenían personal suficiente. Bastó un X de Marlon Ochoa para que el Ministerio Público se hiciera presente con bombos y platillos al Consejo Nacional Electoral. ¿Qué quiere decir esto? Hay una fuerza desde afuera, una fuerza exterior, que está en este momento minando la autonomía que en base a ley tiene el Consejo Nacional Electoral. Y ahora viene la candidata oficialista, que no solamente es candidata, y ese es el grave problema, es que también es la ministra de Defensa, es una autoridad civil sobre las Fuerzas Armadas, algo que todo el mundo ha señalado que es incorrecto, que es inmoral, que le da una ventaja clara y que influye directamente en el tema electoral. Ahora justamente que las Fuerzas Armadas fallaron en su tarea constitucional de salvaguardar, acompañar el material electoral, todo el mundo señala directamente ¿a quién? A la ministra de Defensa. ¿Por qué? Porque es candidata, es juez y es parte. Eso es lo que ha generado revuelo. Esa actitud de venir y querer denunciar y pedir la renuncia de una presidenta consejera cuando la que tiene que presentar y debió de haber presentado su renuncia hace muchísimo tiempo fue ella, porque tiene un doble sombrero que lastimosamente le da una ventaja competitiva sobre los que están luchando por llegar a ser presidentes de la República. Eso es todo el revuelo, que al final del día la moralidad y la decencia parece que no acompañan a la candidata de Libertad y de Refundación. También cuestionó a su candidato. Parece que no le gusta que use shorts. Bueno, es lamentable. Primero decir que Libertad y Refundación cierra el mes de abril dándonos un mensaje claro de lo que al pueblo hondureño le vienen en las próximas elecciones generales y todo el camino duro que tenemos que transitar ante su mensaje evidente de violencia, de quererse imponer y sobre todo de desacreditar sin ninguna razón a la oposición. Y en este caso, lo más grave aún es que la ministra de Defensa pide la renuncia de la presidenta del Consejo Nacional Electoral. Es lamentable, pueblo hondureño, a lo que nos vamos a enfrentar, pero tenemos que tomar mucho valor, organizarnos pacíficamente, no caer en la trampa de la violencia que está generando Libertad y Refundación y que evidentemente va a acompañar toda su campaña general, y sobre todo
ver las cosas de donde vienen, ¿no? La propuesta de Libertad y Refundación es imponerse, es generar miedo, es que la ministra de Defensa tome ventaja de su puesto, la convierten en su candidata oficial y de esa manera pretenden implantar, ¿no?, ese espíritu de temor en la población y empiezan a hacer ataques como los que vimos ayer sin justificación alguna, discriminatorios sobre todo. Repito, ya mencionar o criticar a Salvador Narrala por su trabajo honrado, por tener un programa de televisión donde gratuitamente le genera apoyo a la población. Todas las personas que van a ese programa han recibido sin fines de premios, sin pagar nada a cambio, y eso es algo normal en todo el mundo, no hay ningún delito, no hay nada de qué avergonzarse, no hay nada que criticar, y sumado a eso, ya a estas alturas, 2025, criticar a un hombre porque use shorts, pues denota claramente, no repito, la propuesta de Libertad y Refundación. 0 argumentos. Imposición, ataque, violencia, generar miedo. Y nosotros, como verdaderos demócratas, vemos esto con preocupación, pero también nos motiva a seguirnos organizando y a tener claridad en el panorama que, a pesar de los comentarios negativos, en este caso la oposición toma fuerza, el Partido Liberal toma fuerza y sobre todo Salvador Narrala se convierte en el candidato a vencer con la dinámica que nos presenta Libertad y Refundación de querer hablar mal de un candidato por sus vestimentas, por su manera de ganarse la vida, ¿no?, con trabajo honrado, y sobre todo queriendo esconder las verdaderas intenciones de Libertad y Refundación, que son generar miedo a través del cargo que, reitero, tiene la ministra de Defensa. Y que nosotros, pueblo hondureño, repito, es importante que entendamos esta mañana, no debemos morder el anzuelo. Libre lo que quiere es violencia, lo que quiere es caos. Y nosotros debemos seguir organizados, determinados, valientes, pero pacíficamente. Vicecanciller. Bien, como vieron, esta vez no interrumpí, trataré de no hacerlo. Hace poco estuve aquí con Anduray, casi lo logro. Va a ser la meta de hoy. Son metas que uno se pone al inicio del día. Primero, bueno, mencionar varias cosas de lo que ya se dijo acá. El argumento del Partido Nacional es que Rixi no tiene la altura moral, dicen ellos, para pronunciarse sobre el tema de las elecciones. Nosotros hemos dicho y le hemos recordado a la población hondureña que a Rixi, junto con Ana Paola Joala, hay que decirlo, les tocó dirigir unas elecciones en un proceso de pandemia, ¿no?, saliendo de la pandemia y con una narcodictadura que para ese momento ya tenía 12 años, bueno, 8 años, porque se había reelegido Juan Orlando y más los 4 de Pepe, 12 años. Entonces, en ese contexto estaba Rixi Moncada en el CNE y le tocó dirigir elecciones. Más allá de si sea la candidata o no, yo creo que normalmente los periodistas y los especialistas le van a preguntar a la gente que ostentó un cargo sobre su opinión al respecto, ¿no? Y a Rixi le tocó unas elecciones saliendo de pandemia, unas elecciones con un gobierno totalmente contrario que no nos había dejado participar, que ese sí utilizaba la violencia, que ese sí utilizaba las Fuerzas Armadas, que ese sí se coludía con el crimen. Todas las cosas que nos acusan, ellos sí las hacían. Y aún así tuvimos elecciones y gracias al liderazgo de Rixi, el buen trabajo de Ana Paola, ahorita no me acuerdo cómo se llamaba el otro representante, que era el del Partido Nacional, que ahí también estaban 2-1, eran 2 mujeres y un hombre. Se realizaron las elecciones y Libre ganó con una ventaja bastante abultada y Xiomara Castro es la presidenta. Entonces, yo creo que en ese sentido, Rixi tiene todas las cartas credenciales, más allá de todo lo que es Rixi como funcionaria, como persona, como profesional, para poder opinar sobre estas elecciones. Y ojo, recordarles a la gente, para que no se les olvide, que quien llegó al Congreso Nacional a decir que era incapaz, que no podía hacer unas elecciones, que probablemente no iban a haber elecciones, fue Cosette López, ¿verdad? Y ese también es un llamado a los liberales. Dejen de sudar calentura ajena, que nadie ha dicho nada de la representante del Partido Liberal. Quien llegó ahí a decir, no puedo, no van a haber elecciones, se llama Cosette López. Entonces, si ella confiesa, acepta, admite que no tiene las capacidades,
Entonces, ¿cuál es la queja de que le digan, bueno, si tú tienes las capacidades, hágase a un lado o póngase a hacer su trabajo? Todo este relato, toda esta discusión que vamos a tener nosotros hoy, que vamos a tener estos espacios, vamos a ver el viernes o el otro lunes, Raúl, cuál es el resultado de lo que hizo Cosette López. Esta semana tienen que presentar el calendario de elecciones. Si no lo presentan, entonces ya incurre en la primera falla importante Cosette en el calendario electoral. La siguiente semana tiene que presentar el listado de electores. Si no lo logra, entonces comete otra falla importante en el calendario electoral. Y el 14 de mayo se cierran los traslados. Si no se hicieron para ese momento, es otra falla. Cuando Rexy Moncada le invitaron a un programa de televisión, hizo un desglose de cómo Cosette López, como presidenta del CNE, desde septiembre del año pasado hasta el 9 de marzo de ese relajo que hubieron en las elecciones, incumplió todos los tiempos que exige el calendario electoral. Y ahorita vamos por el mismo camino otra vez. Entonces, si quieren ver el relajo de marzo, mírenlo hacia atrás, todas las cosas que se hicieron mal, todas las cosas que no se hicieron. Entonces, en todo este show que nos tienen, que el revuelo, que el pleito, que a este no le gustó lo que dijo aquella, que no sé qué, al final, ¿cuál es el resultado? Que no se está garantizando que las elecciones se hagan de manera ordenada. ¿Y quién no lo está garantizando? Quien debería de velar, primero que todos, porque esto sea un éxito. Eso es una cosa. Lo segundo es que dicen de que no hay catadura moral, dicen los nacionalistas, de hablar del tema del CNE. El Partido Nacional tiene el récord, según la OEA, de Almagro, de haber desarrollado en su gobierno las peores elecciones en la historia de este país, que fueron las del 2017, en la que justamente quien le robaron las elecciones fue a Salvador Narrala. Entonces, también decirle a Yossi y a toda la gente del Partido Liberal que hay que ver un poco los videos. En YouTube están, ¿cómo es posible que el Partido Nacional hoy y el Partido Liberal de Salvador Narrala sean cómplices, sean los mejores amigos? Pregúntenle a Narrala quién fue el que le robó las elecciones. Y ahora me vienen a decir a mí, o nos vienen a decir a nosotros, Gilbert, que ellos sí pueden hablar de catadura moral. Miren, si es que se robaron las elecciones, el Salvador Narrala iba ganando por 5 puntos porcentuales cuando iba más del 70% de los votos escrutados, y se fueron los breakers durante más de 12 horas, y cuando regresaron íbamos perdiendo por 6. Ellos ahora nos van a decir a nosotros que son los que están preocupados por el buen desarrollo de las elecciones. Los que se robaron las urnas con manipulación de la transmisión de datos, con la manipulación de las actas. Cuando la gente salió a protestar, también para decirle a Yossi, quienes usaron la violencia no fuimos nosotros. El Partido Nacional estableció estados de represión permanente, murió gente en la calle frente a las cámaras, porque el pueblo de Honduras estaba exigiendo el respeto a su voluntad popular en las elecciones. Entonces yo creo que el Partido Nacional no nos puede hablar sobre temas del CNE. Otra cosa de la que el Partido Nacional no nos puede hablar es de renuncias. Ve qué bonito. El Partido Nacional, cuyo presidente de la República era Juan Orlando Hernández, y no solo no renunció para ir a campaña, se religió Juan Orlando Hernández. La gente que lo aplaudía, la gente que lo seguía, hoy está pidiendo que la ministra de Defensa renuncie porque les parece poco ético. Eso es tener poca vergüenza, pues. Apoyaron a un tipo que en contra de la Constitución no solo fue candidato siendo presidente, sino que se religió cuando abiertamente la Constitución se lo prohibía. Entonces tampoco como que pueden hablar de renuncias. Y tranquilos, hoy estamos justamente a un mes para que Rexy Moncada ponga su renuncia. Y ya se les va a acabar la rabieta que se tienen. A un mes, 29 de mayo, la compañera, según lo que dice la Constitución, pone su renuncia y se va a elecciones. No es tan grave. Solamente cierro con lo siguiente. También, ojo con lo que dice Salvador Narrala. Hoy es, qué barbaridad, cómo atacan a Salvador Narrala. Miren, busquemos los clips de todas las barbaridades que Salvador ha dicho de la presidenta de la República, Xiomara Castro, solo por el hecho de ser mujer. De las barbaridades que ha dicho de Rexy Moncada, solo por el hecho de ser mujer. Entonces, si vamos a hablar de que no ataquemos a la gente por su condición o por cómo se viste, o si usa calzonetas o si usa pantalones, también no ataquemos a las mujeres por ser mujeres, ¿no? Y en el caso de Salvador Narrala, yo les puedo hacer un recuento, no lo quiero hacer por respeto a la abogada Rexy Moncada, de todas las cosas sin pruebas que ha dicho desde esa posición de macho de televisión con la que ha construido su imagen y su ser
ese tipo, ¿no? Entonces, que Rixi le diga que él no tiene ninguna experiencia de elecciones y que deje de hablar de cosas de las que no sabe, es hablar de la verdad. Rixi sí ha estado enfrente de elecciones, Salvador Narrala no. Y eso es un hecho concreto. Pero si se sienten ofendidos de lo que ella dijo de Narrala, pues ojo con lo que están señalando, que su candidato es probablemente el más ofensivo, el más irrespetuoso, el más irresponsable en sus declaraciones que ha visto este país en su historia política. ¿Qué implicaciones tiene que la candidata presidencial del Libre expresamente pida que se vaya la presidenta del Consejo Nacional Electoral, que es del Partido Nacional? Mire, antes de responderte, Raúl, solamente quería hacer algunas acotaciones de lo que decía Gerardo. Vamos a ver, para refrescarle un poquito la cabeza nada más. Libre no ganó las últimas elecciones. La ganó una alianza electoral. ¿Ok? Eso quisiera empezar dejándolo claro, porque es que se equivocan, hombre, y de repente se envalentonan y se creen más grandes de lo que son. Libre es el partido político más pequeño de este país. Es el partido político que menor cantidad de afiliación tiene. Y lo vimos prácticamente en las últimas elecciones, con una manipulación gigantesca, prácticamente estando solos en la mesa electoral los que representaban a la candidata que hoy tienen, doña Rixi Moncada, que a mí me alegra muchísimo que sea la candidata de Libertad y Refundación. Es una candidata extremadamente débil y muy fácil de vencer en una elección general. Por otro lado, el desconocimiento de repente que puede tener Gerardo, no lo voy a culpar por eso, porque al final nunca ha estado en el órgano electoral, tal vez no ha leído la ley, pero ser presidente del Consejo Nacional Electoral no le da ningún tipo de superioridad o de mayor mando o de que yo soy el que tomo las decisiones. No, es simplemente una mera representación legal. No es que el voto de Cosette López vale 2 y el de Ana Paola y el de Marlon vale 1. Igual cuando Ana Paola sea la presidenta del Consejo Nacional Electoral, no es que el voto de Ana Paola va a valer 2 y el de Cosette y el de Marlon va a valer 1. No hay ningún tipo de superioridad. Es estrictamente la representación legal. O sea, quien firma los contratos que son, ojo, aprobados por unanimidad en el Pleno. Ya escucharon, ¿va? En el Pleno. No es que Cosette López firma los contratos porque ella quiere. Firma porque hay un consenso en el Pleno, como todos los contratos que se dieron en este proceso electoral que están firmados por los 3 consejeros del CNE. Por lo tanto, cualquier tipo de responsabilidad que ellos quieren señalar solamente a Cosette es compartida, que es lo que no les gusta que les digan. Por otro lado, habló de las elecciones de 2021. En el 2021, en una narcodictadura, el hombre que está aquí sentado y que hoy es vicecanciller, está sentado justamente porque hubieron elecciones, porque se le dio el presupuesto al Consejo Nacional Electoral para trabajar, porque tuvo el acompañamiento de las Fuerzas Armadas en su labor constitucional de custodiar, resguardar el material electoral, de acompañar el transporte del material electoral. Por eso, tal vez Gerardo no entiende por qué está aquí sentado, igual que usted y yo no entendemos cómo puede estar aquí sentado como vicecanciller. ¿También le ganamos o no? Dijiste, te habías propuesto no interrumpir. Mira que no llegan a las 7:39. Te habías propuesto no interrumpir. Pero ganamos, pues. Supongo que sos bastante débil. Al final del día, tu vehemencia es bastante débil. Tu compromiso es bastante corto, por cierto. Pero sí tienes que decir a lo que quiero llegar yo aquí es que hoy tenemos a este personaje como vicecanciller justamente porque se dieron las condiciones para que hubieran elecciones. Y ganamos. Para que hubieran elecciones en las que en una alianza, en efecto, ganaron. Gracias. Y se les entregó el poder sin ningún tipo de problema. Hubo una transición pacífica del poder y Xiomara Castro se le impuso la banda presidencial el 27 de enero del 2022, que no se la puso ni siquiera Luis Redondo, porque obviamente fue uno de los primeros actos ilegales que se dio y tuvo que aparecer hoy la jueza Carla Paredes, si mal no recuerdo, que es la que le impuso y la que le tomó juramento a la señora presidenta de la República. Esas son realidades que parece que al joven aquí se le olvidaron por completo. ¿Qué implica que la candidata ministra de Defensa pida la renuncia? Ayer estuve en otro programa con Marco Elío Girón y decía Marco Elío Girón que él quería decir algo que nunca antes se había manifestado, que había una molestia dentro de Libertad y Refundación
porque el Partido Nacional y el Partido Liberal habían supuestamente incumplido un acuerdo al que se llegó en el momento del nombramiento de las autoridades del Consejo Nacional Electoral, que era el tema de las presidencias. Porque según decía Marco Eliud, el acuerdo entre los tres partidos políticos había sido que Marlon Ochoa iba a presidir las elecciones generales. ¿Qué quiere decir eso en otras palabras? La obsesión que tiene Libre es que Marlon Ochoa, en efecto, rectore como presidente las elecciones generales. Y ante esto, lo que ha crecido en el pueblo hondureño es que hay una intención manifiesta por parte del Ministerio Público, manejado al dedillo por Libertad y Refundación, porque si no, ya ratos hubiéramos visto a Carlos Zelaya desfilar por el Ministerio Público y estar procesado después de que lo vimos sentado en una mesa con narcotraficantes. El Ministerio Público, manejado al dedillo por Libertad y Refundación, lo que quiere es presentar un requerimiento fiscal contra las dos consejeras, no contra los tres, contra las dos consejeras del CNE que representan al Partido Nacional y al Partido Liberal. Entonces, cuando sale la presidenciable de Libre diciendo que ella quiere que renuncie, entonces obviamente lo único que hace uno es atar cabos y decir, este es el plan que tienen ellos. Entonces, esa es la realidad que en este momento es lo que tiene, vamos a ver, como decía Raúl al principio, un poco revuelto el ambiente político, porque en esto, y quiero terminar diciéndolo, nosotros en el Partido Nacional no vamos a permitir que se metan con Cosette López. No vamos a permitir que haya alguna acción para intentar remover a Cosette López. Cosette López, el pueblo hondureño sabe que es la persona por la cual tuvimos elecciones, la que se movió para que pudiéramos tener elecciones el pasado 9 de marzo, la que solucionó, la que recuperó maletas, la que salvaguardó la democracia, tiene nombre y apellido con el apoyo, también en ese momento, valiente de Ana Paola Hall. Esa es la gran verdad, eso es lo que existe y esa es la molestia que tenemos los partidos políticos, Raúl, de lo que está ocurriendo en este momento, porque insisto, no es solamente la candidata, es la mujer que maneja las armas en este país, es la que le da órdenes a los que manejan las armas de este país. Esa es Rixi Moncada, la ministra de Defensa. Yo sí. Pueblo hondureño, me parece muy interesante la claridad y la memoria histórica que tiene el vicecanciller Gerardo. Gracias. Es importante escuchar este programa y volver a detenidamente escuchar lo que él mencionó y el relato que nos hizo de los procesos electorales justamente después de 2009. Y el pueblo hondureño después de 2009 no ha tenido paz y tranquilidad en los procesos electorales. Y desde ese entonces estamos clamando por una Honduras diferente, por una Honduras donde se respete el Estado de Derecho, la independencia de los poderes. Y es interesante cómo, repito, con la claridad que nos ha relatado lo que sufrió el pueblo hondureño en las elecciones anteriores. Y hay que aclarar que quien sufrió fue el pueblo hondureño, porque hoy lo que pretende Libertad y Refundación decir es, nosotros somos el pueblo hondureño. Nosotros ganamos, dijo Gerardo Torres en este programa. No ganó Libertad y Refundación, ganó el pueblo hondureño que confió plenamente en una alianza electoral encabezada anteriormente por Salvador Narrala y acompañada por Libertad y Refundación, y seguido de eso, acompañada, encabezada por Xiomara Castro y acompañada por Salvador Narrala. Hay que recordar que en este proceso que se le olvidó contar a Gerardo Torres, Salvador Narrala fue una pieza determinante para poder unificar al pueblo hondureño y lograr el objetivo. ¿Cuál era el objetivo? El famoso Fuera Jo. Y ese Fuera Jo nos unió como pueblo hondureño y nos dio la fortaleza para pasar toda esa represión que claramente dijo Gerardo Torres. Sí reprimieron al pueblo. Sí hubo una confrontación contra el pueblo hondureño y sí el pueblo se manifestó en las calles a favor de un cambio, de una transformación. Y por qué no decirlo, de la famosa refundación que nos prometió Libertad y Refundación. Y se les entregó el poder en bandeja de plata y se les entregó el Congreso Nacional y se les entregaron los poderes del Estado para que le dieran al pueblo hondureño la famosa refundación.
pero pasaron pocos meses después de que ganamos, Gerardo, ganó el pueblo hondureño, no Libertad y Refundación. 1.7 millones de hondureños en alianza llevaron a la presidenta Xiomara Castro al poder para que desde esa alianza se construyera una Honduras mejor. Y no es justo para ese pueblo que confió, que luchó, que trabajó tanto para llevar a Libertad y Refundación al poder, encabezado por Xiomara Castro, para que hoy nos vengan a decir los de Libertad y Refundación que porque los cachurecos hicieron algo, entonces ahora ellos tienen el derecho a hacerlo, a atacar. Nos fuimos a elecciones en un estado de excepción, violentando las garantías constitucionales del pueblo hondureño. ¿No es eso represión? ¿No es eso utilizar la fuerza armada, la Policía Nacional? ¿No es eso violentar la Constitución? Y así como vamos, probablemente, por culpa de Libertad y Refundación, pueblo hondureño, a quien se le cayó el discurso, vamos a ir a las elecciones de noviembre en un estado de excepción. ¿Qué es un estado de excepción? Es limitar, es regular las garantías constitucionales que tiene el pueblo hondureño para circular libremente. Y yo pregunto, ¿qué resultados ha tenido ese estado de excepción? Ninguno. Sigue la extorsión, sigue la delincuencia, sigue padeciendo el pueblo hondureño. Así que la memoria histórica que claramente tiene don Gerardo Torres y Libertad y Refundación debe abarcarlos a todos ustedes, a todos nosotros, pueblo hondureño. Pero como hoy están en el poder, entonces todo es yo, todos son ellos, todo es para ellos. Y se les olvidó, convirtiéndose así en autores de lo que criticábamos, por lo que luchamos. Y es injusto que hoy tengamos que padecer y que luchar y que estar en zozobra sobre el proceso electoral de noviembre, cuando debería Libertad y Refundación ser el garante, justamente porque tiene la memoria clara de todo lo que sufrimos, de todo lo que pasamos y de todo lo que hemos luchado. Pero contrario a la defensa de esos valores y de todo eso por lo que se luchó, hoy violentan la independencia de poderes, violentan la independencia en la investigación del Ministerio Público. Toman el Ministerio de Defensa, ponen a su candidata, la convierten en candidata oficial y desde ahí empieza la campaña para atacar ante la incapacidad de conseguir votos, de conseguir que el pueblo hondureño los vuelva a abrazar y les vuelva a aplaudir, porque perdieron. El discurso continúa, pero perdieron en acciones lo que se habían ganado del pueblo hondureño y por eso es fundamental que nos organicemos pacíficamente y lo saquemos en noviembre, a pesar de todo lo contrario que tenemos que viene de parte de ellos. Sí, bueno, primero quiero dejar claro que yo aquí vengo a aportar en el debate. Pero si empezamos a mentir y don Quilmes Bertrán dice una mentira tan flagrante en la televisión y me ponen a mí en la toma de al lado y yo le hago así, la gente va a decir, ah, mira, está aceptando lo que está diciendo. Entonces me obligan a mí a contestar. Dice don Quilmes Bertrán, que fue lo que me hizo reaccionar a mí, dice que no importa ser presidente del CNE, que eso es cualquier cosa. Dice. Andaban a la garduña y después, minutos después, dice que la intención de Libertad y Refundación era imponer a Marlon. Entonces, o no importa o importa. Pero para no quedarnos en la opinión de Quilmes ni de Gerardo, yo le pido a Raúl, por favor, si nos puede poner ahí el artículo 16 de la ley electoral que dice atribuciones del consejero presidente. El consejero presidente tiene las atribuciones siguientes. 1, ejercer la representación legal del consejo, lo que podría delegar en cualquiera de los propietarios. Otorgar poderes de representación y convocar y presidir sesiones. Pero démosle la siguiente, que a mí me interesa mucho el inciso número 9. Si lo podemos hacer grande, por favor. El inciso número 9, si es posible en la pantalla, por ahí va a llegar el 9. Dice, miren lo que dice el inciso número 9 del consejero presidente del CNE, que aquí don Quilmes acaba de decir en Televisión Nacional que no es importante. Dice el inciso número 9 del artículo 16 de la ley electoral del consejero presidente. Supervisar el funcionamiento de las dependencias del Consejo Nacional Electoral. No dice de algunas, no dice a veces, no dice hasta las 3 de la tarde, dice supervisar el funcionamiento de todas las dependencias del Consejo Nacional Electoral.
Y es cierto, pues, es un órgano colegial, pero por eso hay un presidente, para que pueda tomar decisiones administrativas. Y para recordar, el relajo del 9 de marzo, el relajo del 9 de marzo es un relajo generado desde la incapacidad administrativa. Por eso yo decía, en otro espacio que teníamos un debate, decíamos, COSET fue al Congreso Nacional a poner quejas de COSET. Entonces, nosotros no entendemos al final cuál es la lógica de eso. Que ella diga, fíjese que no se pueden hacer las elecciones porque no hay cartógrafos. Ella tiene la potestad de, si la gente que está no funciona, quitarla y decirle, así como estamos ahorita, así es el CNE, hay alguien del Partido Nacional, alguien del Partido Liberal y alguien del Libre. Es como que Kilben nos diga, ¿saben qué? Esos cartógrafos no sirven. Pongámonos de acuerdo, hombre. Pongan uno cada uno y desarrollamos el tema de la cartografía. No vamos a poner una excusa de que yo, siendo el presidente, va a decir Kilben, no puedo tomar una decisión que está atribuida a mí por la ley electoral y la Constitución de la República. Entonces, cuando COSET no hace su trabajo y genera distorsiones en el calendario electoral para después poner quejas de que no hizo el trabajo y echarle la culpa a Marlon, solo nos deja dos opciones. O COSET es muy incompetente, cosa que yo no lo creo, cosa que a mí no me lo pueden vender porque yo miré a COSET en el Parlacén, miré a COSET como funcionario de otras partes, yo sé que la mujer es competente. Entonces, o es incompetente o hay una intención velada detrás de generar crisis y después salir a victimizarse. Eso es lo que no podemos permitir, eso es lo que no podemos dejar pasar, por eso no nos podemos quedar callados. Y ahora, para contestar a lo que decía Yossi, oíme, si es que yo era el secretario internacional de la campaña de Salvador Narrala, la agenda que hizo Narrala en el Departamento de Estado, yo tuve el honor de poder trabajar en esa. Fuimos al State Department, al hemisferio occidental, a denunciar lo que estaba pasando en este país. Yo escuché a Salvador Narrala presentarle al encargado del hemisferio occidental pruebas de lo que había en Honduras era un narcoestado. Y le pedí a los Estados Unidos que por favor no siguieran apoyando al jefe del cartel, que era Juan Orlando. Y no quiero decir el nombre del funcionario de los Estados Unidos, pero nos dijo que sí, podría tener vinculaciones con el narco, pero que no era de izquierda. Ese era el nivel de cegación que permitió que el Partido Nacional gobernara de demasiado tiempo. Levantaron la bandera ideológica para ocultar los crímenes que estaban haciendo. Y esperamos que eso nunca más vuelva a pasar en Honduras. Que alguien sea de derecha o sea de izquierda, que a alguien le guste el socialismo o le guste el capitalismo, no sea utilizado como bandera, como fue utilizado en este país, para lavarse la cara de crímenes que eran abiertamente conocidos. Entonces, tenían algunos amigos en Washington, y eso lo puede decir Narrala, yo lo invitaría a que alguna vez lo diga, que nos dijeron a nosotros, ahí estaba Narrala, ahí estaba Rudo Pastor, ahí estaba Irosca, estábamos en una delegación en Washington, D.C., cuando nos dijeron que sí, que sabían. Esto estamos hablando de 2017, agosto de 2017. ¿Usted estaba ahí? Yo estaba ahí, yo era el director internacional de la campaña de Narrala. Nos dijeron, es cierto, hay pruebas de que son narcos, pero no son de izquierda. Y Narrala me dijo, no puedo creer, me dijo, no puedo creer lo que nos acaban de decir. Y le digo, bueno, para que vea usted las cosas que nosotros nos hemos enfrentado. ¿Cuál es nuestro problema con Narrala, Yossi? Nuestro problema con Narrala es que cuando era candidato, cuando nosotros estábamos en las calles peleando porque le despertara el derecho de haber ganado las elecciones, nos dijo un día, ¿saben qué? Ya hay que dejar de luchar, vámonos, porque Narrala llega a un límite en el que no se puede enfrentar con los sectores empresariales que tienen este país donde están. Imagino que más adelante podré tener espacio yo de presentar una gráfica para no agarrar demasiado tiempo. Ese es el problema de Narrala, que tiene una intención, pero pega sobre una pared que es los intereses de la élite económica de este país. Narrala no puede contradecir eso, y ya lo hemos visto muchas veces. Lo vimos como candidato y lo vimos ahora en el gobierno, cuando la presidenta empezó a tomar decisiones para desmontar esos bloques que generan concentraciones de riqueza que empobrecen al pueblo. Narrala, que se dice el hombre del pueblo, no nos pudo acompañar. Dijo, no, yo no puedo enfrentarme a la élite económica de este país. Yo no me puedo preferir a los ricos por los pobres. Yo no puedo hacer eso. Entonces, él se fue apartando del proyecto. A quien se le olvidó el proyecto que supuestamente alguna vez representó, fue a él, y se le olvidó como candidato en 2017 y se le olvidó como designado en 2022 para acá. Por alusión, Raúl. Sí, solo permítame. Voy a unos mensajes y luego Yossi Tosca.
Bien, continuamos. Yo sí, lo que dijo don Gerardo Torres. Bueno, la ministra de Defensa, candidata oficial de Libertad y Refundación, no dijo que lo que dijo Gerardo Torres referente a Salvador Nasralla. Ella dijo que no era competente Salvador porque usaba shorts y porque tenía un programa de televisión durante más de 40 años. Ese es el argumento de la candidata presidencial de Libre, por el cual desacredita, según ella, a Salvador Nasralla. Referente a lo que acaba de decir Gerardo, pues es totalmente falso. En ningún momento Salvador Nasralla ha dicho, como lo dijo el canciller acá, que es por la clase empresarial, que no pudo acompañar a Xiomara por un montón de discursos ya copiados y pegados que traen los de Libre. Salvador Nasralla categóricamente le cedió la mano a Xiomara Castro para llevarla al poder de la nación. Y recuerdo que con claridad ese día en un hotel capitalino, cuando le levantó la mano, y a partir de ahí Xiomara Castro se convirtió en presidenta de Honduras. Solo era cuestión de días esperar las elecciones por la algarabía, la emoción que el pueblo hondureño tenía. Y luego yo fui jefe de bancada del Partido Salvador de Honduras en aquel momento, y la línea que Salvador nos daba era muy clara: teníamos que apoyar a Honduras y teníamos que respaldar el gobierno de Libertad y Refundación. Y todo el primer año, si no es por los votos del PSH en aquel momento, Libertad y Refundación no hubiera logrado nada, porque no tienen la capacidad de dialogar y con diálogo conseguir votos. Todo es a la imposición, todo es a la violencia, a la terquedad y a como ellos dicen. Pero le repito y le reitero al pueblo hondureño que todos los proyectos que beneficiaron y con los que hoy se jacta Libertad y Refundación y anda Rixi Moncada en campaña, es gracias al apoyo que les dio Salvador Nasralla y que le dio línea a sus diputados en el Congreso Nacional para poderlos respaldar. Proyectos a favor del pueblo hondureño. ¿Cuándo se acabó la alianza entre Libertad y Refundación, Salvador Nasralla y su equipo? Justamente cuando a Libre se le olvidó de dónde viene. Se le olvidaron sus mártires, se le olvidó el dolor del pueblo y empezaron a engordarse ellos, su cúpula. Empezaron a convertirse en autores de lo que criticaban. Los carros que criticaban, no, los mandaron a lavar, los mandaron a pulir y ahora son los que usan. Todo el centro cívico que dijeron que iban a reformar, a restaurar, lo mandaron a limpiar, lo mandaron a pulir y ahí es de donde ahora no salen porque les encanta el aire acondicionado y se les olvidó toda la lucha. Estoy hablando de la cúpula. Porque la base, el pueblo hondureño noble, ahí está. Y lo sigue respaldando a pesar de que les han quedado mal. A ese tipo de poder, a ese tipo de beneficios al que Salvador Nasralla le dijo que no. Y Salvador Nasralla, categórico, desde que inició en política y toda esta década que ha llevado, en contra de los que mal gobiernan. Cuando estuvo el Partido Nacional, el principal vocero de la oposición. Hoy que Libertad y Refundación está haciendo peor las cosas que los cachurecos, principal vocero de la oposición. Ese es Salvador Nasralla, ese es el candidato al que los liberales defendemos y ese es el candidato que sin duda alguna el pueblo hondureño va a respaldar. Así que quienes se acoplaron al poder que tanto criticaron fueron los de Libertad y Refundación. Así que no hay que mentir, no hay que poner palabras en la boca de otro. Lo que sí dijo Rixi Moncada, y lo repito, para que le dé vergüenza a Libertad y Refundación, es decir que un hombre es incompetente porque usa shorts y porque tiene un programa donde ayuda al pueblo hondureño. Esa es la única propuesta contra Salvador Nasralla que tiene Libertad y Refundación. No lo pueden acusar de narcotraficante ni que hace negocios con narcotraficantes. No lo pueden acusar de que no lucha por el pueblo hondureño porque incansablemente le ha dicho narcotraficante el que le ha tenido que decir narcotraficante, ha defendido al pueblo hondureño, ha alzado la voz y se ha quedado solo en llanura y así ha enfrentado los procesos electorales. El primer proceso, Salvador Nasralla funda un partido, va a elecciones sin representación en las mesas. Segundo proceso de la misma manera. Tercer proceso de la misma manera. Salvador Nasralla, repito, muy apegado a sus principios, a sus valores, continúa en la lucha democrática, continúa haciendo oposición y continúa defendiendo al pueblo hondureño. Así que no tenemos nada que avergonzarnos, todos los que continuamos bajo su liderazgo y al contrario, esto nos motiva a seguir adelante porque sabemos que en él hay un cambio, en él no hay un discurso, en él hay hechos. Y eso es lo que le molesta a Libertad y Refundación. Gilbert. Gracias, Raúl.
Bueno, mira, yo quisiera empezar diciendo aquí algo claro. En efecto, aquí hay una desconexión. Yo me pregunto si la gente de Libre realmente cree que los 1.7 millones de votos que se contabilizaron a favor de ellos en la última elección realmente son de ellos. Yo realmente yo creo que se acuestan en la noche, miran hacia el techo y dicen, tenemos 1.7 millones de votos. Eso es completamente falso. Yo insisto, y yo estoy completamente de acuerdo con Yossi. Sin Salvador, Libre no hubiera llegado al poder. Salvador es la razón por la que Libre en este momento está en el poder. Esa es la gran verdad. Sin él antes, Libertad y Refundación se hubiera terminado quedando como un partido político pequeñito. Ahora, hay elementos para poder criticar esa alianza que se hizo en el 2021 sin importar criterios, sin importar pensamientos ni lo que podía traer como consecuencia al país. Eso ya es un tema que se puede analizar en otro momento. Yo quiero dejar algo aquí bien claro, porque los principales voceros de Libre lo que dicen es que el bipartidismo, que por cierto hace mucho rato dejó de existir, el bipartidismo en Honduras, pero dicen el bipartidismo no quiere que hayan elecciones. Eso es como que alguien que tiene sed le diga que no quiere agua. Eso es como que alguien que tiene hambre le diga que no quiere comer. Eso es lo más absurdo que yo he escuchado. Si nosotros nos morimos porque hayan elecciones y sacarlos del poder. Si nosotros lo que queremos es que ya llegue el 30 de noviembre para terminar con esta pesadilla que se llama Libertad y Refundación. ¿Cómo pueden decir que nosotros no queremos elecciones? Somos los principales interesados en que hayan elecciones. Hablan de ideologías. Les cuesta sostener el debate de las ideologías, porque saben que allí pierden. Te interrumpo un momento solo para ver qué me decís de esto también. El coordinador de Libre está poniendo esto, Manuel Zelaya Rosales, póngamelo ahí. Dice el coordinador de Libre, Manuel Zelaya Rosales, el presidente del país, este 1 de mayo, en honor a nuestras raíces de lucha y resistencia, convocamos a toda la militancia del Partido Libre a movilizarse en respaldo firme a la clase trabajadora frente a los enemigos de siempre, Kilbert. El bipartidismo entreguista y golpista que está al servicio de la voraz oligarquía y su cruel modelo rentista neoliberal que no quiere elecciones, y que se niegan a aprobar la ley de justicia tributaria. Ojo a lo que dice Mel Zelaya, que van los de Libre todos a apoyar el 1 de mayo esa marcha, a movilizarse en respaldo a los trabajadores frente a los enemigos de siempre, el bipartidismo entreguista y golpista, que está al servicio de la voraz oligarquía y su cruel modelo rentista neoliberal, que no quieren elecciones y que se niegan a aprobar la ley de justicia tributaria. Kilbert. Mira, ay hombre, es que de verdad que hay que ver el elefante hablando de orejas, pero en primer lugar yo quiero decir algo y estas son las cosas que molestan a la gente, hombre. ¿Qué diablos tiene que andar haciendo un partido político marchando con los trabajadores? Es el 1 de mayo, es el Día Internacional de los Trabajadores, no es el Día Internacional de Libre. ¿Por qué insisten? Estas son las cosas que al parecer los asesores que tienen en Casa Presidencial, internacionales, pagados por cierto, con dinero del pueblo hondureño, como que no les miden y les dicen, miren señores, dejemos de meternos en los temas de país que tienen un significado de lucha, porque las estamos nosotros contaminando. Libre no tiene nada que ir a hacer a marchar en el Día Internacional del Trabajo y van a decir, es que nosotros hemos estado siempre al par de los trabajadores. No hay ningún partido político que haya generado más desempleo en Honduras que Libertad y Refundación. Disculpa, pero también ahí él dice que ustedes no quieren elecciones. Y el tema de que no quieren elecciones. Liberales y nacionalistas. Hablemos de credibilidad. Aquel que dice que su hermano no tiene nada que ver y casi un acto de honor el haberse hecho a un lado de Libre, después de que lo vimos negociando la mitad para el comandante, no tiene ningún tipo de credibilidad. Aquí lo tenemos que decir claro y a las cosas como son. Insisto en algo, no hay nada más absurdo que nosotros dos no querramos elecciones. Por favor. Entonces, si no queremos elecciones, déjenme adivinar. Queremos que Libre siga en el poder. No, se las quieren robar. Por favor, no sean absurdos. Hay que ser muy renco del morro como para creer que no queremos elecciones.
Y ustedes saben, probablemente hay alguno aquí que tal vez no sea tan ágil, pero no somos nosotros. No somos ni el Partido Liberal ni el Partido Nacional. Nosotros queremos elecciones. Ahora, lo que hemos dicho es, queremos elecciones no como las del 9 de marzo. Si es que aquí tenemos, por ejemplo, a un vicecanciller que se fue a Venezuela y que vino diciendo que las elecciones de Venezuela eran el Suman Plus Ultra, cuando todo el mundo sabe que fue un mega fraude. Pero fíjense cómo es. Fue también, porque le encanta andar viajando por todas partes, fue también Ecuador. Fue también Ecuador. Y en Ecuador, ahí se tardaron 1 siglo y medio en reconocer la victoria de Noboa. ¿Por qué? Y hablan de que no es importante reconocer las ideologías o hablar de ideologías. Miren, aquí yo le quiero dar certeza al pueblo hondureño que cuando se trata del Partido Nacional, vamos a garantizar que hayan elecciones porque somos los principales interesados. Porque tenemos al hombre de resultado, de trabajo, de hechos que se llama Nasri Tito Afura. No lo va a ver peleando. Lo va a ver enfocado en sacar este país adelante. Lo va a ver enfocado en lo que ha hecho toda su vida, generar empleo. Lo va a ver enfocado hablando de cómo sacamos este país adelante, hablando del municipalismo. Es el mejor alcalde que hemos tenido en la historia de la capital en esta misma mesa, aquí. Lo dijo Mel Zelaya. No lo dije yo, no lo dijo Gerardo, lo dijo Mel. Hablando de credibilidad, lo dijo Mel Zelaya. Gracias. El mejor. Credibilidad. ¿Credibilidad o no? Para que credibilidad, te lo reconozca, para que te lo reconozca. El líder, que por cierto es el cáncer de Honduras, es el hombre que ha generado la mayor cantidad de odio en este país. Decía hace poco yo, si desde 2009 no tenemos paz en Honduras. De acuerdo que no tenemos paz en Honduras. Porque dieron un golpe. ¿Por qué? Porque hubo un presidente que a la brava se quería quedar en el poder, que llevó el país a una crisis. Son los mismos actores, los mismitos actores que nos llevaron a la crisis del 2009, los que nos están llevando a esta crisis en 2025. Son las mismas personas. Entonces el pueblo hondureño está observando, mide, calcula y dice, necesito elecciones para ir a votar en contra de. Y ahí es donde el pueblo hondureño tendrá que tomar una decisión bien pragmática. Yo sigo creyendo que el mejor candidato que tenemos se llama Nasri Tito Afura, papi a la orden. El hombre, insisto, de resultados. Todos los demás podemos aquí hablar de X, Y, Z, lo que yo digo, lo que pienso. Hay uno que ya demostró lo que es capaz de hacer y lo demostró en la capital. Esta capital que hoy tenemos abandonada. Esta capital que hoy ya no aguantamos los baches, que no aguantamos el tráfico, que vemos las obras a medio parar porque son incapaces siquiera de avanzar con lo que ya se les dejó. No van a ser como algunos que andaban inaugurando algunos puentes financiados por JICA en el gobierno anterior, los fondos conseguidos en el gobierno anterior, pero le fueron a poner la placa de este, como hicieron con Ciudad Mujer, como hicieron con miles de proyectos que ellos al final del día lo que hacen es robarse porque no tienen capacidad de hacer los mismos propios. Entonces, quiero dejar claro algo y respondiéndole directamente al coordinador eterno de Libre, al dueño de Libre, porque ese partido es una finca. Ese partido es una finca de la familia Zelaya. Ese partido tiene fierro, tiene nombre. Ese partido, cuando usted entra a él, literal, es como a las vacas que le ponen el fierro, pues así le ponen el fierro a usted y le ponen la familia Zelaya. Ese partido político, y a usted le digo, nosotros sí queremos elecciones, lo queremos sacar a usted del poder. Nosotros queremos elecciones, queremos terminar con la pesadilla que usted significa en el poder. Nosotros queremos elecciones, queremos terminar con un partido político que en los primeros meses de este año, solamente del 1 de enero para acá, ha endeudado al país en 1.405 millones de dólares. Más de 38.000 millones de lempiras en préstamos al CAF. ¿Realmente necesarios para el país? ¿A buenas condiciones para el país? 38.000 millones lo necesitan ¿para qué? ¿Para sus viajes? ¿Para sus lujos? ¿Para sus carros blindados? ¿Para andar de arriba para abajo? ¿Los necesitan para qué? Explíquenme. ¿Para engrosar la partida confidencial de la Presidenta de la República? Que dudo mucho, por cierto, que doña Xiomara la maneje. La Presidenta de la República, dudo mucho que ella se dé cuenta siquiera lo que hacen con ese dinero. Porque sabemos que aquí hay otras personas que lo manejan, pero Mel, expresidente Zelaya, no se equivoque. Queremos elecciones. Queremos terminar con esta pesadilla que significa tenerla a usted en el poder. Queremos terminar con esa pesadilla que signifique
y que escucharlo hablar de temas neoliberales, de hablarlo de socialismo, escucharlo hablando de Fidel, escucharlo hablando, como lo hace su candidata, de Chávez, escucharlo hablando de un asesino narcotraficante como Nicolás Maduro. Estamos cansados de eso, Mel. Créame que queremos elecciones, créame que lo queremos sacar del poder, créame que con el Partido Nacional cuente para defender la democracia de este país, que todos los hondureños, no porque nosotros lo digamos, el pueblo hondureño respira, sabe, olfatea perfectamente bien que están las elecciones en riesgo, que hay un plan de un partido político que sabe que no hay manera de Dios que gane las elecciones y por eso le tiembla a ir a elecciones y que el pueblo hondureño lo saque del poder. ¿No? Gracias. Bueno, primero, es difícil hablar de ideología si uno no sabe lo que es una ideología, ¿verdad? Es difícil hablar de buen manejo del gobierno si uno no sabe ni tiene ni idea de lo que es el buen manejo del gobierno. El señor aquí, Gilbert Bertrand, dice que a papi no lo vamos a ver haciendo esto. Es que no lo vamos a ver en general. Si lleva 15 días afuera del país y va a estar otros 15 más afuera del país. Entonces, espérate, calmate. No te preocupes, papi anda con su dinero, no como vos que andas viajando con dinero del pueblo hondureño sin hacer nada, Gerardo. Yo creo que ya se resignó. Se resignó, papi. La diferencia es que papi anda con su dinero, no como vos que andas con dinero del pueblo hondureño y no le generas ningún resultado a Honduras. Esa es la gran diferencia. Grandes reuniones, por cierto, las que ha tenido papi va a ser más difícil en España, en Estados Unidos, aprender a respetar, buscando hombre, apoyo para salvaguardar la democracia de este país. Saludos, papito. Mira, ahí saluda a papi, que creo que está en Europa ahora. Yo creo que está resignado el señor. Y pues tiene razón, ¿va? O sea, el Partido Nacional sabe lo que tiene y sabe lo que puede lograr. Ahora bien, con respecto a temas ideológicos y políticos, porque siempre que en este país alguien se atreve a hablar de las evidentes injusticias que campean en el territorio hondureño, viene la gente como Gilbert, que defiende ese estatus, a querer atacar, reprimir, callar a esa gente. Raúl, si usted me puede ayudar, por favor, con unas gráficas que yo le mandé, solamente para que la gente de Honduras pueda ver una vez más que no se trata de discursos políticos ni de retóricas, sino de realidades concretas, ¿no? Por ejemplo, en este país existen sectores económicos que manejan partidos políticos que no permiten que las cosas avancen. Marco, ahí te mandé eso. La ley de justicia tributaria, por ejemplo, lo que está buscando, por ejemplo, ahí está. Esto es hasta 2021, esto es hasta que nosotros llegamos al poder. Estas son las famosas 10 familias más poderosas de Honduras de acuerdo con la capacidad económica de sus empresas. Ahí están los nombres. Aquí Gilbert viene a hablar que el familión, dice, que una herradura, que es el dueño del partido, que es el dueño de no sé qué. Eso no es cierto, ¿no? Oye, familión, esos son los familiones que hay en este país. Esos son justamente los familiones que no cambian. Cálmate. No, mira, es que vete que no dejas hablar, yo no sé cuál es el dolor. Mira, yo no sé cuál es el dolor. Yo no sé cuál es el dolor. Exponer apellidos de personas, ¿te parece que es correcto? Escúchame, sí que son familias de empresas, pues. Sí, que no son inventos míos. Y además que son documentos públicos. Ahí estás poniendo las empresas. No me vas a dejar hablar, entonces. Solo te hago una pregunta. No me vas a dejar hablar. Son actividades financieras. Esa es información pública. Mira, yo quiero que vos sepas para que te informes. Yo quiero que vos sepas que, escúchame, yo quiero que vos sepas que esa es información pública. Porque como te digo, es pública, pues, es de acceso para todos. Pero si vos querés, lo puedes hacer. Mira, mi investigación, cuando yo saqué mi maestría en investigación económica, es sobre un tema que se llama cómo las élites fiscales pueden generar élites políticas. Si yo a vos no te cobro impuestos, y a yo sí. Entonces, de manera directa, voy generando que vos te conviertas en una élite y que él no. Eso es lo que ha pasado en este país. Si podemos poner el siguiente, Raúl, por favor, o la gente ahí en los estudios. Entonces, ¿qué pasa con los familiones? Que es lo que no se quiere decir aquí. Se repite que el familión. Aquí hay familiones, aquí hay gente que no cambia, que no va a cambiar
si el partido de Kilbert está en el poder, o si el partido de Yossi está en el poder, o si el partido de Harold está en el poder. Esa gente no cambia. Entonces el discurso de que una familia es dueña de un partido es una manera bastante hipócrita de ocultar lo que ha pasado en este país. Los grupos económicos descritos, que son esas 10 familias más otras 15 que son ya grupos internacionales, que suman 142 empresas relacionadas, significan para este país, como ves ahí, Kilbert dice, entre 2019 y 2021. Habría que ver el cierre de este gobierno, cómo queda esa distribución, pero hasta que nosotros llegamos al gobierno, 66.000 millones perdía Honduras por exoneraciones. Entonces aquí no venimos a hablar de filosofía o de arte o de poesía. La ideología es una interpretación de la realidad. Es quienes queremos cambiar de alguna manera esa estructura elitista, excluyente, y quienes, como el señor aquí, las quieren defender, que ni siquiera puede permitir que se desarrolle el tema de la discusión, porque su instinto es no podemos tocar los privilegios de esos sectores que no rotan democráticamente, que no rotan cuando hay elecciones, que son los dueños de todo siempre. El segundo elemento, además de los 66.000 millones de lempiras que el Estado no percibe en exoneraciones, es que esas exoneraciones, también otro tema que le encanta a la gente del Partido Nacional, es hablar de la famosa inversión extranjera directa. Pues las exoneraciones de ese pequeño grupo de 142 empresas son el 112.5% de la inversión. O sea, los privilegios de ese pequeño grupo de familiones es superior a lo que este país generaba en inversión extranjera directa en el gobierno de Juan Orlando. Y finalmente, el tercer dato, para que quedemos claros, pues, el 66.8% del total de las generaciones de las empresas privadas son para esas 142 empresas. O sea, 142 empresas de 25 grupos económicos que responden a 10 familias se quedan con el 66.8% del total de exoneraciones de empresas privadas. Entonces aquí no venimos a hablar ni de Fidel, ni del Che, ni de Chávez, ni de Venezuela, ni del marxismo, ni de Hegel, ni de Engels. Venimos a hablar de la realidad de este país. Este país, cuando llegó Xiomara Castro, tenía un 75% de pobres. Y no era de signo divino, no era que le caíamos mal a Dios o que la Virgen no nos quería ayudar. Es que no puede haber otro resultado que la pobreza extrema o la masividad de la pobreza cuando hay tanta concentración de las riquezas en un pequeño grupo de 142 empresas que se quedan con el 66.8% de las exoneraciones. Entonces, ese es el debate de marzo, ese es el debate de noviembre, eso es por lo que la gente va a votar. Y solo para contestar a Yossi y a ceder la palabra, eso es lo que la gente creía que Juan Orlando representaba, y eso es lo que la gente creía que Salvador Narrala iba a terminar. A eso me refiero, Yossi. Yo no tengo nada personal en contra de Narrala, lo conozco, lo miré trabajar políticamente, pero cuando le toca enfrentarse a eso, a esa realidad hondureña, el hombre no da el siguiente paso. Narrala, es cierto, ha tenido siempre un discurso anticorrupción, pero él se refiere solamente a la corrupción de los empleados públicos, al buen funcionamiento, y eso está bien, a que se utilicen menos recursos, a que la gente llegue temprano, a que la gente no se robe el pisto de la caja chica, eso está bien, pero eso, Yossi, eso también es corrupción. Eso es una corrupción anquilosada, estructural en este país. Y para contestarle a Kilbert, que dice, ¿cómo no vamos a querer nosotros elecciones? Si es que nunca han querido elecciones. Si el Partido Nacional, las únicas elecciones que han querido es las que se puede robar. Y como estas no se las puede robar, no las quiere. Las quiso las del 2013, quiso las del 2009, quiso las del 2017, porque estuvieron solitos. Esas elecciones sí les gustan. Ahora que hay representación de Libertad y Refundación de sus contrarios directos, ya no les gusta, porque no les gusta ser auditados ni que se les pele la cara en público de los corruptos y de los delincuentes que han sido en gran parte de su historia. Entonces, no quieren elecciones que no controlen absolutamente. No quieren elecciones que no se pueden robar. Y por eso sí es peligroso que quieran afectar estas elecciones, porque como no las pueden ganar, las pueden querer dañar. Entonces, el llamado del Coordinador General de Libertad y Refundación al 1 de mayo es un llamado a toda la población hondureña, ya sea libre o no. Hay que defender los derechos de los trabajadores y las trabajadoras,
y hay que defender la democracia, y lo que nos ha enseñado la historia de este país es que eso solo se hace en las calles. Solo por alusión nada más, 2 minutitos nada más, por favor, Raúl, perdón, Yossi. Solo quiero decir algo acá. Ojalá que me le invite a marchar el 1 de mayo a los 60.000 hondureños que se quedaron sin empleo porque se hartaron y destruyeron el sector Camarón en la zona sur del país. Que los invite a marchar a los trabajadores, perdón, ya no son trabajadores, son desempleados. Ojalá que Mel invite el 1 de mayo a marchar a los más de 60.000 también empleos que se han perdido solamente en el sector Maquila, en la zona norte del país. No, ya no son trabajadores, son desempleados. Ojalá que Mel invite a los más de 250.000 jóvenes que no han podido trabajar durante las temporadas altas en diferentes oficios porque quitaron la ley del empleo por hora por un tema ideológico. Discúlpenme, ya no son trabajadores, son desempleados. Porque eso es lo que generan estos personajes. Desempleo, odio en el país. Hay que tener mucho cuidado con lo que acaba de hacer Gerardo Torres, que nunca ha generado un empleo en su vida, que nunca ha invertido un lempira en su vida, este tipo que no sabe qué es llegar a final de mes. Yo sí he invertido y he generado empleo. Yo sé lo que es llegar a final de mes y no tener con qué pagarle a un empleado. Y sabemos lo que es bolsearse para poder sacar adelante una empresa. Venir y exponer familias. Hay que tener ética, hay que tener moral, hay que respetar. Si hay cosas que arreglar con esos grupos empresariales, se sienta, se habla con ellos. Si hay privilegios fiscales que quitar, se quitan. Porque hay una ley que establece cuál es el camino. En este momento, mientras hablamos, hay una ley que establece cuál es el camino. Y el Estado puede perfectamente terminar con cualquier privilegio fiscal. Lo puede hacer. Pero venir a exponer a esas familias acá, venir a exponer, insisto, no a los grupos empresariales. No te gustan esas familias, solo te gustan las familias. Porque es válido. Solo la Celaya. Ahora les voy a decir cuál es la diferencia. Mucho. ¿No te gustan esas familias? Les voy a decir cuál es la diferencia entre esas familias y el familión de estos. ¿Cuál es la diferencia? Estos generan empleo, estos generan pobreza, estos generan inversión, estos generan pobreza. Eso es ideológico. Estos generan que el país marche adelante. Además. Porque aquí estamos, sentados en un canal de televisión de una familia poderosa económicamente. Y eso no los hace delincuentes ni criminales. Porque aquí estamos sentados en un canal de televisión y yo estoy viendo aquí enfrente mío 3 camarógrafos. Y estoy viendo a 3 personas más en el máster. Y cuando entro aquí hay 2 guardias de seguridad. Gilbert, ¿y saben qué? Eso es generación de empleo. Algo que este muchacho nunca va a hacer en su vida. Gilbert, ser rico algo no es que delito. Esta ideología nunca le va a permitir en su vida. ¿Sabes qué es delito? No pagar impuestos es delito. Eso es lo que usted tiene que entender. Y se molesta, ¿sabe qué? Expulsar gente a la fuerza de sus tierras es delito. No pagar la luz es delito. No pagar la energía, no pagar el teléfono es delito. Yo no te interrumpo, eso es delito. Déjame hablar. Ser rico no es delito. Déjame hablar. Delito es ser corrupto. Yo sé que te molesta porque quedaste mal parado. Quedaste mal parado. No, esto no, miren, Gilbert, Honduras, no te permitime, Gerardo, por favor, permitime, Gerardo, permitime, yo sé que el autocontrol ninguna de esas familias era Bertrán, ninguna de esas familias que yo leí era Bertrán, así que tranquilo, es que como te gusta hablar de familiones, no te gustan esas familiones, o sea, si querés hablar de las familias, hablemos de todas las familias, pues, hablemos de las familias que no rotan en este país. Escúchame un segundito, por favor. Vale. Sí, por favor. Dale, pues. El familión está casado con una de las familias. Ese es el doble discurso de la doble moral. Es como este muchachito que salió celebrando que Trump le dio la mano al canciller. Y no son antiimperialistas. Y no es el presidente de Estados Unidos. Entonces, a lo que quiero llegar yo acá es, con estas actitudes de alguien que no ha generado empleo, que no ha generado riqueza, que no tiene ni la más mínima idea, que hasta hace unos meses atrás, unos años atrás, perdón, era alguien que lo que se encargaba era andar con, ni siquiera les voy a decir, pero era andar con un micrófono entrevistando y está bien, válido. No irrespetes a los periodistas si vos venís de ahí. Estar
Sí, quemando mira, llantas las en la cosas calle. que se dio tu papi es por el Está periodismo. quemando llantas la en vida la que calle. tuviste de privilegios es porque Esas tu son papá es las un periodista cosas exitoso. que uno No irrespetes a los puede periodistas, no seas entender. bárbaro. ¿Cómo puede terminar Oye, los alguien? reporteros son gente ¿Cómo que trabaja puede terminar dignamente. alguien Tú, la única trabajo que como vos hiciste es vicecanciller el que tu papi te dio en un de canal de la televisión. nación? Vos nunca has ganado un trabajo. ¿Cómo puede pues. terminar Y la un empresa que él dice personaje que como maneja este era la de como Gilbert Beltrán Anturay. vicecanciller? O sea, el único Ese es privilegio el que tema tiene que es ser el hijo de pueblo Gilbert. hondureño no ¿Cuál talento tiene tenés vos? ¿Cuál trabajo en este conseguiste vos? momento, Deja de más respetar a los que ganas reporteros, de no seas terminar bárbaro. con esta pesadilla que se Ojo llama a la gente libre. que escucha a este, que nunca ha ¿Aquí en trabajado. dónde? Porque el trabajo que tuvo ¿Aquí se lo dio en el dónde? papi. ¿Aquí Y en está dónde? hablando mal de los Tenemos que reporteros. entender No, hombre, sé serio. nosotros, Sé serio, tenemos que Gilbert. entender nosotros que es labor de todos los hondureños. Ahora, que ya el hombre que venía supuestamente callado, pero que no le gusta que le digan las verdades. Es que por eso yo insisto tanto. Es que estás diciendo mentiras. Por eso no yo le puedes decía la mentir. vez O sea, pasada, mira, ve, ¿cómo alguien- vos antes podías cómo mentir alguien? porque en Perdón, estos programas mira, solo venías mira, vos, a mí no- ahora a no mí- vas a a mí no me mentir. gusta rebajarme Así como ustedes a podían estar robar discutiendo elecciones y porque estaban gritando solos en el por vos, CNE. Gerardo, Por eso podías hacerlo. Y además, ojo, yo estoy defendiendo aquí que quien me a los interrumpió a mí también generadores fuiste vos. de empleo. Si no, yo estoy aquí si no te gusta defendiendo a los interrumpir, generadores de fíjate empleo. que no me interrumpiste Yo estoy porque te aquí ataqué a vos, hablando me interrumpiste de porque la toqué a los pobreza y el millones dueños de este desempleo que país. generó Libertad y Así de Refundación. servil sos, así Son de mandadero sos. 100.000 Solo empleos que saltaste se han cuando toqué a los perdido millones solamente que no entre el rotan en sector este maquila país. y entre el sector camarón. Esa es una realidad. Eliminaron en el empleo por hora. Entonces, ahora, que no vayan a meterse al Día del Trabajador, porque lo que menos ha generado Ahí este vamos a estar. gobierno son trabajadores. Lo que más ha generado este gobierno son desempleados. Lo que ha generado este gobierno, como cuando exponen a estas familias, es que el capital se vaya de este país. Y si el capital se va de este país, ¿quién pierde? Usted pierde. Usted que me está viendo pierde, porque pierde empleo, porque pierde capacidad de poder crecer económicamente en su vida, porque pierde la capacidad este país de generar riqueza, que es lo que necesitamos. Pero mientras tengamos retrógradas en el poder, lastimosamente resentidos sociales en el poder, pese a que ahora ya no toman agua Nomar, ahora toman agua carbonatada, ahora ya no toman, ya no comen en los mismos lugares que antes, ahora comen en los principales lugares, ahora ya no van a Ceiba, ahora van a viajar a otras partes del mundo con dinero pagado por nosotros. Pese a eso, pese a que ya conocieron y se están dando la gran vida, no entienden lo que es generar riqueza porque viven de un salario mensual que les pagan con nuestros impuestos y aparte de ser pagados con nuestros impuestos, vienen a estos canales de televisión a querer insultar su inteligencia, diciendo que los malos son los generadores de empleo y los buenos son ellos que los destruyen. Esa es la verdad y por eso es que insisto y vuelvo a caer al tema de las elecciones, para nosotros es fundamental garantizar elecciones el 30 de noviembre. Por eso hemos hablado de la importancia que los dos partidos políticos tradicionales, tanto el Partido Nacional como el Partido Liberal, empecemos a hablar de una coalición de intereses políticos. Uno de los temas más importantes es los órganos, cómo el Partido Nacional y el Partido Liberal desde el CNE toman decisiones para dar certeza de que van a haber las elecciones el próximo 30 de noviembre. Cómo el Partido Nacional y el Partido Liberal en el Congreso Nacional dan certeza de que se le apruebe, por ejemplo, el presupuesto que necesita el CNE para las elecciones del 30 de noviembre. Allí tenemos que marchar para terminar con esta pesadilla. Usted y yo lo sabemos. Tenemos que terminar con esta pesadilla de los que destruyen empleo, de los que queman embajadas, de todos aquellos que lastimosamente antes eran, hace unos meses atrás, expertos en quemar llantas y hoy están tomando decisiones equivocadas, lastimosamente, en el país. Y esas decisiones, quien las paga es usted, el pueblo hondureño. Yo sí, antes de la pausa. ¿Qué piensa de esta confrontación? Bueno, eso es lo que el pueblo hondureño no quiere. Pero ya que estamos hablando de familias y también durante el programa un poco de historia, en los anales de la historia de Honduras quedará registrado cómo nace un partido político directamente de la lucha social, del pueblo que fue agredido, que fue pisoteado tras un golpe de Estado, y cómo ese pueblo, en alianza con muchos sectores no necesariamente, que no necesariamente compartían ideología, le dieron el poder político de una nación nuevamente a una familia. Y esa familia, que hoy está en el poder, le dio la espalda a ese pueblo, que los alzó en brazos y que les confió.
Si vamos a hablar de familias, hablemos de esa familia. Esa familia que hoy está haciendo un llamado a involucrarse en la marcha de los trabajadores. Trabajadores que durante este gobierno olvidaron, gremiales olvidadas, que únicamente diputados han apoyado con fines de reelección en sus cargos, pero que no han fortalecido el sistema de todas las gremiales, que no han fortalecido los sindicatos, al contrario. Durante la década del Juan Orlandismo se criticó fuertemente el debilitamiento de los sindicatos. ¿Y qué ha hecho la familia a la que se le entregó el poder para reivindicar esos derechos? ¿Y cuáles son los derechos reivindicados a la clase obrera? Una ley de justicia tributaria que viene a atacar a un sector. Pero el carpintero, el ebanista, el albañil, ¿en qué se beneficia de esa ley? Yo estoy en el Congreso Nacional y en la cara le he dicho cada vez que van a exponer sobre esa ley de justicia tributaria, no abonen absolutamente nada, porque hoy los que están en el poder son esa familia a la que le dimos el voto de confianza, los que vamos en el poder, y no hay ningún control para exoneraciones. Si es que no ocupan ninguna nueva ley para darle un control real a las exoneraciones que hay, a los beneficios fiscales. Esa familia llegó al poder gracias al sudor, lágrimas y dolor del pueblo hondureño, le dio la espalda y por eso le contestamos desde este medio de comunicación. Queremos elecciones libres, transparentes, democráticas y vamos a luchar por nuestra democracia. No podemos permitir que haya un boicot como hubo el 9 de marzo. Queremos elecciones y el Partido Liberal tiene una carta de garantía. Ana Paola Hall, vamos a respaldarla a pesar de que el plan del oficialismo es quitarla de su cargo. Lo mismo Cosette López. Hizo un llamado directo a la ministra de Defensa, la candidata presidencial de Libertad y Refundación, para quitarla de su cargo. Eso es un ataque a la democracia, pueblo hondureño. Eso sería retroceder a toda esta década de dolor, todo lo que hemos pasado desde 2009 a la fecha, luchando por nuestra democracia, porque al familión se le olvidó que gracias a ese dolor, a ese sufrimiento del pueblo hondureño, están donde están, porque llegaron al poder para engordarse, para alimentarse, y hoy están haciendo un llamado para acuerpar una marcha en la cual ya no tienen ninguna pertenencia. Van a llegar en su jeep, en su bicicleta, van a hacer el show, pero la reivindicación de los derechos que tanto ha anhelado la clase obrera no va a llegar de la mano de este gobierno. En ningún gobierno. Porque no importa si antes no se dio. Se le dieron tantos aumentos como ahorita a la clase trabajadora. En ninguno en la historia. Ni Pajarito le dio tantos aumentos a la clase trabajadora como Xiomara Castro. No es un tema de aumentos. Bueno. No es un tema de aumentos solamente. Las plataformas que perfectamente conoce el vicecanciller Gerardo Torres, allá están olvidadas, allá están pisoteadas. Pero hoy que los ocupan, entonces van a ir a hacer política el 1 de mayo. Entonces hablemos realidades. El familión nos falló, pueblo hondureño. Y no debemos morder el anzuelo al que nos están queriendo llevar, de la violencia, de la imposición. Al contrario, vamos a luchar por nuestra democracia. Y si hay alguien que quiere elecciones, somos nosotros. Tenemos los votos, tenemos la aceptación del pueblo hondureño, tenemos la organización para defender nuestro voto y sobre todo un agradecimiento y un enorme aplauso al pueblo hondureño que el 9 de marzo les lanzó un mensaje contundente, Gerardo, y yo espero que puedan reflexionar en algún momento. No importa los obstáculos. Si es a la 1, 2, 3 de la mañana, el pueblo hondureño va a ir a votar porque quiere democracia, porque quiere paz y porque Libertad y Refundación falló en la misión que se le encomendó a una familia que fue privilegiada por un pueblo hondureño y que hoy ese pueblo les dice libre nunca más. Bien, una pausa y continuamos. Aquí te voy a enviar una foto que me está enviando don Kilber Bertrán para cuando Kilber participa. La pones, por favor, Marcos, si sos tan amable. Una pausa. Cálmense, hombre. Vamos a elecciones. Esto está generando más división, más odio, más pleito. Y les digo por todo lo que me están escribiendo. Ricos y pobres. Volvemos.
Gracias, Raúl. Bueno, mire, yo le quisiera dar un consejo aquí al vicecanciller Gerardo Torres. No se exponga a venir a atacar a algunas personas que ni siquiera se necesita una ley para decir algo. Por favor, si me ponen la fotografía que le envié al director de Canal 11. Por respeto escogí esta fotografía que salen de espalda. Pero si ahí están miembros, 2 miembros de las familias que mencionó aquí Gerardo. Lo mandan a él aquí. ¿A quiénes están ahí? A criticar. Ahí está. Yo no quiero decir nombres. Sí, no, no voy a decir nombres, por respeto a ellos. Pero con respeto, y ahí no están. Por ejemplo, ese, ¿cómo se llama ese de la maquila de San Pedro? Vivía atacando al familión y ahora pasa detrás de ellos. Ajá. ¿Cómo se llama? Dani Jacuzé. Bueno. Entonces, a lo que quiero llegar yo al final del día es, mandan aquí a atacar a las familias con las que se sientan y se reúnen y comparten y son grandes amigos. Esa es la doble moral, el doble discurso, vacío. Y ojo con esto, yo no tengo ningún problema en que un presidente sea amigo de empresarios, ningún problema, si tiene que ser una de las relaciones más sanas que debe de existir. Porque el presidente, y eso es lo que no han entendido estos bayuncos, es que el presidente de la República, ¿saben quién sí lo tenía bastante claro? Alguien que hay que admirarlo por lo que fue. Socialista, y hay que admirar a los que tienen claro realmente el pensamiento socialista. Se llama Pepe Mujica. Mujica dijo bien claro, yo necesito a los empresarios, porque de ahí saco las ganancias para poder responder al pueblo. Pero no quiero acabar con los empresarios, que es lo que este gobierno está queriendo hacer. Y les pongo ejemplos. Estamos en la peor situación en la historia en el sector maquila en el país. No hace 10 años, no hace 8 años, en los últimos 3 años se han perdido más de, yo dije 60, me equivoqué, me corrigieron los números, 120,000 empleos se han perdido solamente en la zona norte del país, en el sector maquila. Lo que les mencionaba, el sector camaronero, una decisión ideológica que yo hasta el día de hoy sigo esperando cuál es el gran beneficio que tuvimos de reconocer a China continental sobre China-Taiwán, con el que teníamos alianzas estratégicas marcadas. Beneficio como por ejemplo el sector camarón. Más de 60,000 empleos se han perdido solamente en la zona sur del país por una decisión ideológica. Hablemos de Taiwán. Hay 56 jóvenes. 56 jóvenes becados, abandonados en Taiwán, porque Sedesol, ni la Secretaría de la Presidencia, ni la Presidenta, ni Mel, ni nadie, le da respuesta y están literalmente abandonados. Jóvenes que estaban becados, el futuro de Honduras tirado en Taiwán, porque este gobierno no les ha podido responder. Abandonados a su fortuna, a su suerte. Entonces, al final del día, aunque a ellos les moleste hablar de ideologías, porque saben que su ideología es retrógrada, porque saben que su ideología genera pobreza, porque saben que su ideología es antidemocrática, porque saben que su ideología es lo que Honduras no quiere, porque llegaron al poder no por su ideología, llegaron al poder porque engañaron al pueblo, porque le ofrecieron de todo. Ya yo sí les mencionó varios. Vamos a vender los carros de lujo, salgamos y ahí están los carros de lujo parqueados. No vamos a hacer del centro cívico el hospital más grande de Centroamérica. Este centro cívico se peleaban al principio del gobierno por ver quién estaba en la posición más alta del centro cívico gubernamental. Miren, hay un tema que yo quiero poner aquí sobre la mesa. La crisis en el sistema de salud pública. Hoy por la mañana ya sale oficialmente que se ha declarado fallida la licitación pública para comprar más de 370 productos del cuadro básico necesario. Fracasada la licitación. Eso significa que, de acuerdo a lo que denunciaba hoy ASJ, estamos a las puertas nuevamente de tener una crisis de desabastecimiento en los hospitales. ¿Por qué? Es que los fideicomisos son Satanás, son el demonio. Pero esos fideicomisos garantizaban la compra a bajo precio y tener abastecimiento de los medicamentos en el hospital. Terminaron con el fideicomiso, tuvimos desabastecimiento, cientos de hondureños murieron por culpa
de no tener medicamentos en los hospitales, en el gobierno de ellos. Y hoy vamos nuevamente al mismo camino. ¿Y cuál es la otra opción que le queda al flagrante gobierno de la República? La compra directa. Quitaron la figura del comprador certificado. Quitaron todos los elementos que permitían tener certeza y transparencia en los procesos. Y hoy vienen aquí a quererle decir a ustedes que tienen y que son todavía opción y que tienen que ser opción. Al final del día, Raúl, crisis en salud pública, crisis en generación de empleo, crisis en el tema de seguridad, 5 muertos, 5 asesinados. ¿Saben cuánto tiempo? En las últimas 12 horas. En las últimas 12 horas, 5 cuerpos han sido encontrados. 2 de ellos con señales de tortura aquí en la capital. Bajo un estado de excepción, que no tiene ningún tipo de resultado. Honduras va mal. Usted lo sabe. Y la única salida para rescatar Honduras de donde nos tienen es el 30 de noviembre. Y los buenos hondureños, los que queremos devolverle prestigio a la política, ser verdaderos servidores públicos, necesitamos esa elección para terminar con este cáncer que se llama libertad y refundación. Entonces, queremos elecciones, queremos cambiar la situación actual del país, queremos darle esperanza a Honduras, queremos que los jóvenes sientan aquí la oportunidad de poder salir adelante, que encuentren empleo. Queremos que Honduras sea la tierra de oportunidades que se merece el joven. Y hoy por hoy no la tenemos, Raúl. Hoy por hoy tenemos todo lo contrario. Entonces, basta ya de dobles discursos, de dobles morales, de decir una cosa, pero tus jefes actúan de otra manera, de atacar a un sector con el que después tus jefes se reúnen y te hacen quedar bien, te hacen quedar mal ante el pueblo hondureño. El ataque no debe de ser. A la evasión fiscal se le puede atacar perfectamente. Tomen decisiones. Si hay exoneraciones que quitar, quítenlas. Si hay sectores empresariales que no han cumplido con su contraparte para una exoneración, quítenlas. Pero las exoneraciones te vuelven competitivo. Sin exoneraciones, hoy por hoy en el mundo, no podés competir. Y ese es el grave problema. Es que nunca han competido en su vida. No saben que el camarón, por ejemplo, de la zona sur, necesitaba ese sobreprecio que pagaba Taiwán, porque si lo tirabas al mercado al precio normal, Ecuador tiene, por ejemplo, energía eléctrica mucho más barata. Es más fácil la producción, más barata la producción de camarón en Ecuador. Nos va a comer en el mercado chino. Pero eso no lo entienden. Porque, como insisto, nunca han tenido una pulpería. Nunca han generado un empleo. Y a diferencia de esas familias, que probablemente son familias centenarias, hay otras familias que en 3 años, hay familias que en 3 años cambian su estilo de vida, sin generar empleo. Hay familias que en 3 años les cambió la vida por completo, sin generar un empleo, sin pagar impuestos, sin generar riqueza para el país. Y esa es la familia que el pueblo hondureño no quiere ver más en el poder. Ese es el verdadero familión. Cuando usted escucha familión, no escucha hablar de esas familias. Usted sabe que ese familión pero es la familia a la que defiende el programa, Gilbert, a ultranza Gerardo Torres. Ya lleva 10 minutos, Gilbert. Vaya, Gerardo. 8. No, pero no va yo, sí, primero. Bueno, voy yo, pues sí. No, dale yo. Dale, vicecanciller. Dale usted, yo sí. Es respetuoso. Pueblo hondureño. Gracias. En estos últimos minutos es importante que miremos nuevamente este programa. Las posturas están claras. No hay ni un tan solo argumento de peso de parte de Libertad y Refundación en el que podamos creer. No hay boicot de las elecciones de parte del Partido Liberal ni del Partido Nacional. Al contrario, las 2 consejeras que nos representan, pueblo hondureño, se han levantado con mucha valentía y han respaldado el proceso electoral, pese a todo el pronóstico y los obstáculos que desde el oficialismo nos lanzaron. Y aún así logramos la declaratoria. Miren qué terrible, pueblo hondureño. Primero, querían boicotear las elecciones. Segundo, durante todo el proceso de un mes que da la ley para la declaratoria de los resultados oficiales de las elecciones, estuvieron boicoteando, estuvieron haciendo show mediático, estuvieron presionando, sacaron a las Fuerzas Armadas a la palestra pública, esas Fuerzas Armadas que antes criticaban, pero que hoy pues alaban. Y ojo, nosotros no tenemos nada en contra. Quienes tenían algo en contra eran ellos y hoy los instrumentalizan.
Pero durante todo ese mes postelectoral estuvieron intentando boicotear el resultado final de las elecciones, la declaratoria. Y nuestras dos consejeras, la representante del Partido Nacional y el Partido Liberal, hicieron un trabajo de altura. Seguido de eso, quisieron meterles miedo a través del Ministerio Público. Las citaron al Congreso Nacional que ha estado cerrado, que no ha producido nada a favor del pueblo hondureño, Congreso Nacional que dirige Libertad y Refundación. Las citaron para exhibirlas ante el pueblo hondureño. Fueron y dieron sus argumentos y hablaron con transparencia, con realidad, y establecieron que producto del oficialismo de Libertad y Refundación, las elecciones estaban en peligro. Y es por eso que debemos tener claridad, pueblo hondureño. No caigamos en la trampa de Libertad y Refundación. Luchemos por el proceso democrático. Olvidémonos y hagamos a un lado de esos políticos que tienen un bonito discurso, pero que sus hechos son contrarios a los que dicen. Libre dice que quiere elecciones, pero boicotea el proceso. Nosotros decimos que queremos elecciones y estamos luchando incansablemente para que el 30 de noviembre tengamos elecciones en Honduras, para que el proceso democrático se lleve con la mayor transparencia. Pero viene un proceso duro y tenemos que prepararnos, tenemos que organizarnos, repito, pacíficamente. Sacaron las Fuerzas Armadas, sacaron al Ministerio Público, iniciaron con los supuestos peces gordos que dieron un golpe de Estado. Pero viene la persecución contra aquellos que alzamos la voz. Lucharon por presupuesto elevado para una secretaría que genera odio a través de los bots, del call center que tiene el oficialismo, levantando perfiles, difamación, todo aquello que en el pasado dijeron que no iban a hacer. Le han metido plata a las redes sociales de las secretarías de Estado. Lo que antes criticaron del Juan Orlandismo, dijeron que las plataformas del gobierno no tenían que ser para que un comportamiento de activismo, y hoy son los principales activistas con plata de su sudor, de su sangre, pueblo hondureño, de todo el trabajo que hacen para generar impuestos a la nación. De eso están pagando perfiles para levantar difamación, calumnias, contienda. A todo eso nos vamos a enfrentar en todo este proceso hasta llegar a las elecciones. Y hay que estar firmes, no hay que tener miedo, hay que seguir alzando la voz, hay que llamar a los medios de comunicación, hay que hablar a través de las redes sociales y exigir un proceso democrático transparente. Y no solo eso, díganle a Libertad y Refundación, pueblo hondureño, que apruebe el presupuesto de las elecciones generales. En el Congreso Nacional la bancada liberal está lista, la bancada nacional se reportó lista. El capricho de Libertad y Refundación nos tiene sin presupuesto para las elecciones. Entonces, ¿quién es el que no quiere elecciones? Están exhibidos ante la nación porque no tienen votos, no tienen respaldo y su candidata no tiene carisma. Al contrario, ataca y denigra a sus demás candidatos porque usan shorts, porque tienen un programa exitoso que da beneficios al pueblo hondureño. Para cerrar, pueblo hondureño, sin miedo, organizados pacíficamente, defendamos el proceso democrático desde hoy hasta noviembre y a una sola voz digamos, fuera el familión, libre nunca más. Gerardo, tiene 7 minutos. 6. Gracias. 6. Bueno, 6. Yo primero le quiero agradecer a Gilbert por... Ni adiós vamos a decir. Le los últimos 6 minutos a Gerardo. Le quiero agradecer a Gilbert por decirme ni 6 minutos. que... por darme el consejo, ¿no? de no hablar de los familiones de este país. Y afuera de este programa se tiene un pleito de padre y señor mío también. Andan bien. Saludos. Ajá. Hablar de las 10 familias más poderosas de este país, de los familiones, es hablar de la estructura histórica de este país. Y decirle a Gilbert que yo le agradezco el consejo, pero es que yo vengo de ser reportero, yo fui director de Le Monde para Centroamérica, de Telesur en inglés para Centroamérica, trabajé para AFP, para varias agencias de noticias, fui catedrático universitario y siempre me gustó investigar y decir las cosas como son, decir la verdad. A mí me parece interesante de estudio cómo se revolvieron cuando yo puse documentos que además son públicos. Son las 10 familias más ricas de este país, que concentran, lo que ya dije, el 66% de las exoneraciones en 10 familias, en una representación de 142 empresas. Eso no es un secreto, eso no es un misterio. Lo que pasa es que casi no nos gusta decirlo o admitirlo. Entonces el discurso es que el familión, que el familión, que el familión. La familia Zelaya llegó por participación política y ahora la presidenta de la República tiene pues el derecho que le dio el voto popular.
Pero estos familiones, el problema del fondo no es que sean ricos, sí que no es ni pecado ni delito ser rico. Ni la Biblia lo prohíbe, ni las leyes lo prohíben. El delito es no pagar impuestos. El delito es fomentar exoneraciones que son injustificadas. El delito son los famosos fideicomisos aprobados de la manera más tramposa que se puedan imaginar. Los contratos en que se les pagaba por existir, aunque no generaran ningún beneficio para el Estado o para el pueblo de Honduras. Y esa foto que puso aquí, a mí me parece ilustrativa, porque nosotros no somos enemigos de la empresa. Nosotros somos enemigos de aquellos que se han aprovechado del mal uso del Estado para hacerse inescrupulosamente ricos. Y en esa foto que pidió Quilmes que pusieran, en el que sale la presidenta de la República, su esposo, el expresidente Manuel Zelaya Rosales, miembros de la familia, algunos empresarios fuertes y la embajadora Dogu, me parece a mí que habría que ponerla junto con la primera foto que tuvo Dogu con ese sector, que fue cuando la presidenta Xiomara Castro puso a revisión los contratos de energía, que inmediatamente salieron corriendo a la Embajada de los Estados Unidos a decir que se estaban violentando el derecho a la democracia, al capitalismo y a las buenas reglas del libre mercado. Y entonces el embajador Dogu, ¿se acuerdan ustedes? Ese fue el primer choque que tuvimos, porque el reflejo de la embajadora fue salir a defenderlo como que nosotros fuéramos una especie de ogros, o como nos quieren poner aquí los amigos de la oposición. No, nosotros somos el partido político que está dispuesto a decir la verdad, aunque pueda ser incómoda, y que va a estar este 1 de mayo en las calles con el pueblo como siempre estuvimos. Dice Quilmes, yo pensé que me iba a tocar el corazón cuando Quilmes dice, vos no sabés lo que es llegar al fin de semana sin poder pagar la planilla. Bueno, Quilmes, vos no sabés lo que es llegar al fin de semana sin saber si te van a pagar el salario, si te lo van a pagar a tiempo o si te va a ajustar. Y por eso, como en este país la enorme mayoría es gente que tiene que ver si ajusta a final del mes y que por eso agradece los aumentos de Xiomara Castro, aunque a ellos sí le parezca que no es gran cosa aumentar a los trabajadores, recordarles que el aumento del salario mínimo más grande en la historia de Honduras lo dio Manuel Zelaya Rosales, y que los aumentos gremiales a los empleados públicos y a los maestros más importantes los dio Xiomara Castro. Entonces, ¿qué significa RIXI en toda esta historia? Significa la continuidad y la profundación de un proceso de justicia. Y ya que estamos mencionando a Pepe Mujica, yo le invito a Quilmes que busque las declaraciones del Papa Francisco, que acaba de morir, cuando se refiere al capitalismo voraz y al imperialismo. Dice, la única manera de parar a la ultraderecha es con justicia social. Y entonces, para exigir justicia social, para que este país sea de todas las familias hondureñas, no de esos familiones que han secuestrado a Honduras por la historia de Honduras, por décadas, porque como ya lo dijo Quilmes, son milenarias. Esa gente no rota, esa gente no va a elecciones, y esos privilegios, que está bien que sean ricos, no pueden seguir siendo a costa del pueblo de Honduras. Entonces, en defensa de la justicia social, nos vemos a las 5:30 de la mañana, 6 de la mañana, en la marcha del 1 de mayo, los trabajadores y las trabajadoras, para defender este gobierno que ha sido de los trabajadores y las trabajadoras, y para evitar que esos sectores que promueven la exclusión puedan alguna vez aspirar a volver al poder en este país. Muchas gracias. Gracias, don Gerardo Torres, gracias, don Quilmes, don Yossi Toscano. Voy a decir algo antes de retirarnos. La próxima vez voy a leer los nombres de todos los que me escriben. Pónganse de acuerdo. Los líderes de los partidos, los candidatos presidenciales, los líderes empresariales, para que vayamos a unas elecciones limpias y honestas. Si no, el pleito va a ser peor y el que pierde es el país. Esa es la verdad, pónganse de acuerdo. Nada, bueno, yo no quiero un pleito, y creo que mucha gente tampoco. No le da beneficio a Honduras. Que se bajen los ánimos, cálmense y reúnanse por el bien de Honduras, porque todos están en eso, buscando, peleándose el poder. Piensen en que no haya pleito, que haya paz, que sea lo mejor para el país. Buenos días, que estén bien. Esto es La Entrevista con Raúl Valladares.